Vamos a empezar con un nuevo formato de videos, básicamente porque el lápiz digital con el que escribía se me estropeó. Entonces, pues empecemos. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Para poder empezar a tratar este tema, pues vamos a imaginar que tenemos un conductor, un alambre, en este caso cilíndrico como el que estoy mostrando acá en la figura, que tiene una sección transversal A y además pues está sometido a una diferencia de potencial entre sus extremos, entre este extremo y este extremo, ya sea porque está conectado a una batería o algún dispositivo que proporciona energía y genera esa diferencia de potencial, lo cual va a ocasionar que exista, por ejemplo en este caso, un campo eléctrico que va de izquierda a derecha. Si el campo eléctrico va de izquierda a derecha, van a haber portadores de carga positivos que se van a desplazar en dirección del campo. Además, para este caso particular, nuestro alambre tiene una longitud L. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica será la cantidad de cargas positivas por unidad de tiempo que están atravesando, en este caso, el alambre. Miren acá que estoy colocando cantidad de cargas positivas, aunque el término correcto en realidad es portadores de carga, ya que en un material no solamente se mueven cargas positivas. De hecho, las cargas positivas no se mueven porque son básicamente los protones que están ligados a los átomos. Lo que se mueven son portadores de carga positiva. Lo que ocurre es que en la época en que definieron corriente eléctrica, pues aún no se tenía, digamos, una concepción de la materia como la tenemos ahora. Entonces vamos a asumir que los que se mueven son las cargas positivas. Siguiendo con esa idea, pues numéricamente, o mejor dicho en fórmula, definiríamos entonces que la corriente eléctrica I se va a definir como la carga por unidad de tiempo, donde esa carga van a ser cargas de signo positivo. Ahora, como toda cantidad física, tenemos que definir sus unidades. En este caso, las unidades van a ser los amperios, que es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, donde se va a denotar por una letra A mayúscula y además en unidades derivadas se va a poder escribir también como coulombs sobre segundo, ya que recuerden que la carga eléctrica se define, digamos, en unidades como coulombs y el tiempo pues se mide en segundos. ¿Qué más podemos decir? Que la resistencia eléctrica va a ser como la dificultad que ofrece un conductor al paso de corriente, es decir, para que se muevan esas cargas desde un extremo, en este caso desde este extremo a este otro extremo del conductor. Esa resistencia eléctrica nosotros la podemos definir para cierto tipo de materiales, en este caso para materiales conductores, de la siguiente manera. La resistencia eléctrica se va a poder, en este caso, calcular como la resistividad por la longitud del material sobre el área. ¿Listo? Ahora, algunos comentarios más sobre la intensidad de corriente. Nosotros hemos definido que la intensidad de corriente es básicamente carga sobre tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si nos dan una gráfica de intensidad con tiempo, como se muestra acá en la figura? Entonces, en este caso, el área encerrada entre dos tiempos, por ejemplo, entre un tiempo, en este caso acá, T1 y un tiempo T2, va a ser numéricamente igual a la carga que fluye desde un extremo a otro del conductor en ese intervalo de tiempo. ¿Listo? Otro comentario más al respecto, digamos, de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica va a ser la resistividad, que es una propiedad del material, intrínseca del material, es decir, el aluminio va a tener una resistividad diferente a la del oro o a la del cobre. Y además va a ser proporcional a la longitud, es decir, a mayor longitud, mayor resistencia eléctrica. Y a mayor área, menor resistencia eléctrica. ¿Cómo lo podemos interpretar a eso? Lo podemos interpretar haciendo una analogía, digamos, a una autopista. Por ejemplo, esta que está acá. Si nosotros tenemos una autopista de
un solo carril vamos a tener mayor congestión de tránsito que en una autopista de doble carril. Es decir, si yo incremento el área por donde van a pasar las cargas, pues voy a disminuir en este caso la congestión o en este caso la resistencia eléctrica. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, si yo aumento en este caso la longitud de la autopista, la congestión va a aumentar en ese intervalo, o si yo la disminuyo, pues va a disminuir. ¿Qué más podemos decir acerca de la resistividad eléctrica, ya que es una propiedad intrínseca de cada material? Podemos decir lo siguiente, que la resistividad eléctrica no va a depender del campo eléctrico al que se someta los extremos del conductor, es decir, podemos someterlo a un campo muy alto o muy bajo y no va a cambiar esa resistividad eléctrica. Lo que sí va a cambiar es si nosotros cambiamos la temperatura. Si nosotros tenemos un material a 20 grados centígrados, su resistividad en general tiende a aumentar cuando nosotros incrementamos la temperatura. Adicionalmente a eso existe otra propiedad que se llama conductividad térmica, y la conductividad térmica se define como la inversa de la resistividad. Es decir, si nosotros calculamos 1 sobre la resistividad, tendríamos la conductividad térmica. ¿Qué nos faltaría acá comentar? Pues lo mismo que comentamos en la intensidad. Las unidades de la intensidad son los amperios. Entonces, ¿qué unidades tendrá la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica, sus unidades son los ohmios. En este caso voy a escribirlo por acá. Las unidades de la resistencia eléctrica son los ohmios y se denota por esta letra omega mayúscula. En ese sentido, si nosotros queremos calcular las unidades de la resistividad, que es una letra rho griega, vendrían a ser entonces ohmios por metro. ¿Por qué? Porque en esta fórmula, si nosotros tomamos unidades a ambos lados, pues nos quedaría que la resistencia son ohmios, no sabemos unidades de resistividad, y esto de acá sería metros entre metros cuadrados, que en este caso nos daría, se cancela un metro arriba con un metro abajo y nos quedaría metros en la parte del denominador, que pasa a multiplicar y nos quedaría ohmios por metro. Por lo tanto, entonces, las unidades de la conductividad, esto de acá es una letra sigma minúscula, sería igual a 1 sobre ohmio por metro. Y pues con esto concluiríamos la parte introductoria de corriente y resistencia eléctrica para materiales, en este caso conductores. En siguientes videos voy a ir explicando más propiedades acerca de la resistencia eléctrica, y además vamos a empezar a analizar algunos circuitos eléctricos y ver cómo funcionan en aplicaciones de ejercicios.